Dios bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo de allá de California. Saludos a la Iglesia Filadelfia de Dios de Estados Unidos, ¿verdad? Los amo mucho, los no he olvidado, los sigo queriendo, pero Dios me mandó para acá a mi obra y acá estamos, ¿verdad? Amén. Dios nos bendiga. Vamos ahora, mis hermanos, a estar predicando sobre deleítate en Dios. Ahora, con este título, bendiga al que está a su lado y dígale, deleítate en Dios. Es una canción. Deleítate en el Señor. Nomás con esa palabra que le está diciendo a su hermano, le está dando una bendición tremenda. Amén. Porque mire el tamaño de las palabrotas que le están diciendo. Le está diciendo unas palabras gigantes. Una de ellas es Dios y la otra es deleítate. ¿Qué quiere decir? Cuando tú le dijiste a tu hermano deleítate, le estás diciendo deja de sufrir, deja de preocuparte. ¿Por qué? Porque lo estás bendiciendo, le estás diciendo deleítate en Dios. Y todos aquí amamos a Dios. Cuando nos vemos en un problema nosotros o en una enfermedad, vinimos a su deleite, vinimos a Él, ¿sí o no? Todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos hechuras suyas, porque Él nos hizo, porque Él nos ama y sabemos que Él es el único que nos puede ayudar. Vamos a ver Salmos 37, versículo 4. Salmos 37, versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, o sea, en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no nos podemos quedar ahí. ¿Saben por qué? Porque si tú le dices estas palabras, como dijimos, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ya ahí depende de tu fe, para que tú recibas, porque te estás deleitando en Él. Pero yo siempre he dicho esto: toda palabra de Dios trae una regla con sí. Imagínate tú a la Biblia y con una regla en medio. Trae una regla y te voy a decir por qué. Para que tú y yo nos deleitemos en Dios, tenemos que ser hijos de Dios. Amén. Otra, tenemos que ser adoradores de Dios, como dice San Juan capítulo 4, versículos 23 al 24, ¿verdad? Tenemos que ser adoradores de Dios. ¿Ves que tienen reglas? La otra, tenemos que ser obedientes a Él. Si no tenemos esas características, como por ejemplo el amor y la fe también, vamos a agregarlas, no podemos deleitarnos. ¿Por qué? Porque vamos a pedir a Dios las cosas sin deleite y sin creerle y sin obedecerle. Y así es imposible agradar a Dios, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tú, para que te deleites, necesitas vivir, y necesito yo también, primero yo, para ponerle la muestra. Tengo que vivir en obediencia a Él. Porque si yo vivo en desobediencia, mis hermanos, ustedes como oyentes van a decir: si el pastor se porta así, yo qué hago en esta iglesia, aquí no tengo nada que hacer, no voy a aprender nada con él, porque lo que está hablando no lo está viviendo, lo que está hablando no lo está cumpliendo. Y la palabra de Dios dice en el libro de Santiago, nos dice Santiago capítulo 1, versículo 22, nos habla que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Usted sabe que habemos millones y millones de cristianos en toda la faz de la tierra, ¿sí o no? Habemos millones. Pero les tengo una mala noticia: la mayoría son, y para agregarme, somos simplemente oidores y no hacedores de la palabra. Por eso es que la iglesia está como está. Tú pones en internet y te encuentras infinidades de creencias y de doctrinas.
y escatólogos hablando, teólogos, doctores de la palabra. Pero sin el Espíritu Santo no hay deleite. Están secos por dentro, tumbas blanqueadas, como dijo Jesús, mi Señor. Por eso es muy importante, mis hermanos, que si nos vamos a deleitar en Él, miremos esa regla. Mira, no, para avanzar un poco en esto, una vez me preguntó, dijo un hermano, dijo, pues yo diezmo, pero Dios no me bendice, porque, bueno, yo le dije, es que el que diezma tiene que irse al versículo, fíjense, el que diezma, aunque aquí no levantamos diezmo, aquí en la iglesia no creemos en eso, no levantamos el diezmo, sí creemos en el diezmo, pero no de la manera como se enseña. Entonces, mis hermanos, le dije a este hermano que dijo que él diezmaba, pero que por decir, no estaba siendo bendecido como él esperaba. Y yo le dije, mira, tú tienes que leer Mateo 6:33, que dice ahí, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Ves? El diezmo mismo trae una regla, y la otra, al diezmo que se enseña aquí en la iglesia de Filadelfia. Aquí no enseñamos el diezmo del Antiguo Testamento, sí lo enseñamos, pero no como se enseña en Malaquías 3:10, sino que enseñamos el diezmo de Jacob y Abraham, en la cual no es un diezmo de cada semana ni de cada mes, no, es un diezmo que se diezma cuando te nace a ti, y que el pastor ande atrás de ti, tienes que diezmar, y te empieza a decir cosas que no, aquí es cuando usted sienta diezmar el diezmo. Abraham, ¿cuántas veces diezmó? Una vez. Sintió hacerlo y lo hizo, ¿verdad que sí? Yo sé que no sobre el diezmo, pero estoy hablando de esto porque para deleitarse en Dios, el día que usted sienta diezmar, como lo hizo Jacob y lo hizo Abraham, hágalo con deleite, hágalo con amor, si no diezmo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que tú hagas, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. No me acuerdo si es 1 Corintios, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Pero todo tiene que ser con amor. Todo. Por eso es como tú vienes a deleitarte de este Dios todopoderoso que es mi Dios. Y tu Dios, tienes que ver esas reglas tú. Porque hay muchos que dicen, bueno, yo oro y lloro y lloro, y hasta lloro y no entro en la presencia de Dios. No siento su presencia. ¿Qué pasó? Porque no te estás deleitando. No te estás deleitando. Es como el que dice, yo amo a mi esposa, pero no te deleitas con ella. ¿Dónde está el amor? Usted deleítese con su esposa, esposo, deleítese con su esposo. El esposo con la esposa, el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Pero tiene que haber amor para que haya ese deleite. Por eso, para nosotros deleitarnos con nuestro Dios, tiene que haber amor. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros en un problema? Y como hijos de Dios vamos a nuestro cuarto y vamos llorando. Y estás ahí pidiéndole. Y entras en un deleite delante de su presencia, que se te olvidó el problema. Pero cuando saliste del deleite de Él, como que el problema quiere regresar a tu vida. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a decirle a Dios que nos ayude. En una ocasión yo tuve un sufrimiento bien horrible, y se los voy a convivir. Yo me crié con una madrastra, y recuerdo que mi madrastra fue a mi casa, claro, y estando casado, mi papá vivía en su casa, yo en la mía, yo con mi esposa y con la de él. Me acuerdo que mandó a su mujer a que me dijera estas palabras. Me acuerdo que acababa de llegar de trabajar, cansado. De repente llega ella y me dice tu papá, él me mandó que te dijera esto. Sí, está bien, dime. Dice tu papá que si vas a estar hablando de tu Dios, que ni te le pares en la casa. Sentí bien horrible. Pero como yo
amo más a Dios aún que a mi papá. Me deleitaba más con mi Señor que con mi papá. Entonces se oye feo, pero la misma Biblia te lo dice: el que dejare padre o madre, ¿qué no te dice? O hermanos o esposa, le servirá 100 veces más. Sabiendo tú eso, y yo estando bien enamorado de mi Señor, sí, fui, oré en mi cuarto y sí lloré. Y Dios me dijo algo que yo nunca lo había aprendido, ni del instituto, ni de nadie. Me dijo estas palabras, el Señor, me consoló lindamente. Me dijo: cuando tú tengas un problema así, no lleves tu problema a tu cuerpo, a tu carne. Yo me quedé. Yo quería que me dijera más, y me dijo: llévalo a tu espíritu humano. A tu espíritu humano, dice, porque el espíritu es fuerte, dice, pero la carne es débil. Lleva tus problemas al espíritu humano, y el espíritu humano se va a conectar con el Santo Espíritu de Dios, y ahí está tu fuerza, y ahí está tu deleite, mis hermanos. Yo lo viví y hice lo que Dios me dijo, pero le dije: Señor, pero no sé cómo hacerle, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo voy a llevar este dolor de repente al espíritu humano? ¿Cómo le hago? Enséñame tú. Y Él me enseñó. Lo pude hacer, porque para mí fue horrible que se me haya mandado ese mensaje: que no te me pares en mi casa si me vas a hablar de tu Dios. Porque yo seguía, iba a su casa de él y hablaba de Dios. Por eso pues me cayó duro, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a deleitarnos delante de Dios. Mira, Abraham dejó su parentela, dejó los ídolos, dejó todo, dejó su raza, por decir así también. Dejó todos los dioses que no eran dioses. ¿Tú crees que él no sufrió en el desierto? Imagínate tú, hacer tiendas de tela, unos borrascones, estar en un calorón, andar todo pegajoso, y ya después del pegajoso ya hasta lodo del cuerpo. Imagínense ustedes que están en el desierto. Más para que entendamos, en veces tenemos que meternos a la Biblia bien metiditos para poderla comprender literalmente, para que venga lo espiritual. Imagínate tú, Abraham, está el sol a todo dar, o sea, fuerte, y se viene y tú empiezas a sudar porque está bien caliente. La tienda que pusiste, la campañita, o como se dice, que necesita de acampar, no es suficiente para que te tape el sol. Es lo que el aire acondicionado. Y empieza a hacer un borrascón que la tiendita se empieza a bailar. Él y Sara, se llamaba Sara su mujer, sus siervos, que tenían muchos siervos, alrededor de 300, su sobrino Lot, todos pegajosos, que si se daban la mano, no estoy hablando en serio, se les escurría, usando la lógica, les escurría el sudor, y si empezaba a hacer un viento, se empezaba a traer ¿qué? Polvo, tierra, y los tapizaba. Fíjate, los tapizaba ¿de qué? De polvo. Donde vivimos allá en California nosotros, acuérdate, pues un polvaderón, ¿cómo se ponía? Y el calorón. Entonces, estoy hablando también por experiencia propia, casi también. Se ponía horrible. Y se ponía como a 115 de caliente, ¿ves? 110. Tan caliente que te atacaba lo caliente de abajo y de arriba. Ok, hablando de Abraham, volviendo a Abraham. Abraham, mis hermanos, estaba sufriendo en el desierto. Pero cuando él se arrodillaba, cuando él se hincaba, mis hermanos, y empezaba a hablar con ese Dios todopoderoso, ese Dios que tú y yo conocemos, y empezaba a orar, o sea, a platicar con él, empezaba a hablar con él
en veces empezaba a hablar con él y acababa adorando. En veces empezaba adorando y empezaba adorando y acababa orando, porque orar y adorar es diferente. Y se deleitaba tanto en él que se le olvidaba aquel sufrimiento del calor y la picazón de la tierra, del polvo. Imagínate tú tener 300 personas también. ¿Cuántos no llegaron a decirle: Abraham, mi esposa está a punto de parir y necesito que le digas a otros siervos que nos ayuden? Ahí va Abraham. O que se están peleando entre ellos. Ahí va Abraham. Tenía una carga tan grande Abraham que no era fácil. Y aparte él llevaba una promesa que Dios le había dado, que le iba a dar un hijo. Y no miraba eso. Pasaban los años, la mujer de estar como uva se le puso como pasita. Y él de estar como uva se puso como pasita. Y Abraham no perdió el deleite, no perdió el gozo. Él siguió creyendo en él. Y se siguió deleitando. Vamos a dar otro versículo bíblico. Salmo 104, versículo 34. Salmo 104. Tú puedes leer, hijo, ya ves que ya vayaste. Salmo 104, 34. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Ahí está. La palabra dulce y regocijar se aplica para deleite. Fíjate que yo sé que muchos han sentido esa dulzura del Espíritu Santo cuando han entrado en esa presencia fuerte en Él. Es una dulzura única del Espíritu Santo que solo Él te puede dar. Es un regocijo, un deleite que solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar. Mira, ¿cómo se llamaba la esposa del Cana? La que era estéril, Ana, ¿verdad? Cuando estaba pidiéndole un hijo, ¿verdad? Y entró en un deleite tan fuerte, pero tan fuerte en el Señor, que ella empezó a derramar sus lágrimas. Sí, porque sufría también por no tener hijo, pero también derramaba lágrimas porque sentía una presencia, una dulzura en su alma. Y ella lloraba delante de ese Dios todopoderoso porque ella quería tener un hijo. Cuando vio Elí, el sacerdote, el sumo sacerdote de aquel tiempo, él pensó que estaba ebria. Nunca se imaginó que estaba en la presencia. ¿Por qué? ¿Por qué un sumo sacerdote no pudo discernir aquello? Porque él estaba turbado. Porque estaba en desobediencia, estaba turbado. ¿Por qué estaba en desobediencia? Porque sus hijos hacían y deshacían y él no les estorbaba. Pero como no es la predicación, no me voy a ir ahí. Vamos a seguir en el deleite que tenía, ¿cómo se llamaba? Ana. Entonces Ana, mis hermanos, Ana se deleitaba delante del Señor. Ana estaba deleitándose porque ella estaba sintiendo esa dulzura. Pero el sumo sacerdote no pudo comprender, no pudo percibir la presencia del Espíritu Santo. Y así nosotros en veces, yo como pastor, mis hermanos, en veces puedo juzgar mal a uno de ustedes. Desde ahorita les pido perdón. ¿Por qué? Porque no todo lo sabemos, no todo nos muestra Dios, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos a estar en esa dulzura, en ese regocijo, en ese deleite delante de Dios. Porque si no aprendemos nosotros, entonces el camino del Evangelio se nos va a hacer más difícil. Hay personas que dicen: qué difícil es ser cristiano. Yo hace muchos años decía lo mismo. Cuando era evangelista, me acuerdo que todavía decía, porque en los 11 años que duré de evangelista antes del pastorado, yo decía: qué difícil es ser cristiano. Tienes que aguantar a los pesados,
o sea, a los que te atacan. Tienes que aguantar que te injurien. Tienes que aguantar muchas cosas. Yo decía, qué difícil es. Pero te amo, Señor. Pero cuando tú sigues leyendo y el mismo Señor te hace ver las cosas, que no es pesado. No lo es. Él mismo lo dijo, que su yugo no era pesado, que era ligero. Pero por eso él dice en Mateo capítulo 16, versículo 24, dice, si alguno de vosotros, dice, está en pos de mí, ¿qué dice? Que tome su cruz y lo siga. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, mis hermanos, cuando tú dejas esa cruz y te dejas de ser la víctima, entras en aquel regocijo. Cuando alguien viene y te ofende sin razón, ya no sufres, porque ya miras a esa persona usada por el diablo y sabes que no es ella. Y dices, yo me regocijo en mi Señor y el diablo no me va a quitar mi gozo. Que alguien te echa pleito en la calle, vas manejando y a veces te pone a un lado uno y te empieza a pelear. ¿Sabes qué tanto te dice? A mí me ha pasado eso. Yo más digo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ya no me molestó. Pero sí confieso que en los primeros años de ser cristiano sí me molestaba, porque estaba aprendiendo y sigo aprendiendo. Sí me molestaba y hasta llegué en veces a querer pelear. Qué bonito cristiano, qué mal. Me acuerdo que una vez andaba queriendo pelear con un hombre de color allá, ¿te acuerdas? Y se me arriba otro latino y dice, no te pongas con este negro, dice, porque estos ya ves cómo son. Le dije, no, pues ese es el problema. Le dije, que les tenemos miedo. No, yo no le tengo miedo. Llegué a la casa y pedí perdón. ¿Qué hice? ¿Por qué me comporté así si yo soy hijo de Dios? Pero no te digo que fui aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y yo ahora aprendí que es el enemigo el que te está atacando. Te quiere quitar el gozo. Te quiere quitar el deleite delante del Señor. No dejes que eso pase. ¿Cuántas veces le quisieron quitar el deleite a nuestro Señor Todopoderoso? Venían los escribas, venían los fariseos, venían los saduceos y querían quitar el deleite santo que él tenía. Nunca pudieron quitárselo. Y sí, él llegó a exhortar porque tuvo que hacerlo. A uno les dijo generación de víboras, hijos del diablo, como quien dice. Y parece como que ahí mi Señor está molesto, como que mi Señor está enojado. Es que al diablo a veces, tú lo vas a sentir en tu espíritu cuando a veces sí tienes que hablar. A mí me ha pasado que a veces me ofenden y me dicen y me redicen. Callado. En una ocasión, cuando era evangelista, cuando era pastor, hace como 20... mi hijo tenía 2 años. ¿Tienes 25, no? Sí. Hace 24 años. Como 24 años, porque el tiempo que estuvo aquí adentro, hace como 24 años. Recuerdo que llegué a la casa de mi hermana y de ahí iba un misionero, vine con un misionero yo a Michoacán a predicar allá. Y vi con un presbítero para que me dejara predicar en las iglesias. Recuerdo que yo estaba bien tranquilo ahí en el patio de mi hermana, cerca de Zaguán, y llegó un hombre y me dijo, como que mi hermana estaba viendo a mi hermano de Estados Unidos y él predica o algo, no sé qué dijo mi hermana. ¿Acaso que llegó ese hombre y empezó a pelearme? Y me empezó a decir un montón de cosas y me dijo que hasta me iba al infierno y todo, ¿verdad? Él era cristiano, yo ni lo conocía. Pues más fue eso, fue a pelear. Yo nomás así agachado, no decía nada. Y el hombre, levanto mi rostro y le digo, ¿ya terminaste? Y todavía le digo sin autoridad, ¿ya terminaste? ¡Todo termino, cállate! Está bien. Y sigue, ya me tenía todo lleno de saliva, porque yo estoy chaparrito y estaba alto y así, pues toda la saliva me caía, ¿verdad? Y ahí me estaba diciendo, hizo un montón de cosas y me mandó al infierno y me sacó al infierno y sacó un montón de cosas. Y yo callaba.
¿Ya terminaste? No. Y siguió con el martillo ahí dando lata, y dando lata, y dando lata. Yo no estaba enojado. ¿Y ya terminaste? Sí. Le dije, ahora sí, cállate los hocico. Y le dije, cállate, la ve con la autoridad ya. Cállate los hocico, ahora sí, y escúchame tú, le dije. Y a mí no me gusta alegar con nadie. Yo hablo palabra. Dije, la Biblia dice esto, esto, y la Biblia dice esto, y dice esto, y dice esto. Se quedó mudo. Mudo se quedó. Ya yo cuando acabé, le dije, acá ahora sí habla. Discúlpame, no, que mira, que no, que yo. En veces hay gente que tú piensas que son de Cristo y no lo son. Hay muchos que son cizaña. En una ocasión, me acuerdo que llegué a un tiempo que andaba arreglando casas, yo les hacía construcción a las casas, o las pintaba, o les echaba, no sé cómo se dice aquí, textura, ¿verdad? Y se me arrima la dueña de la casa y me dice, ¿usted es cristiano? Le digo, sí. Las ustedes son unos hipócritas. Y le dije yo, tiene razón, le dije, somos unos hipócritas. Dice, yo era cristiana y dejé de ir porque puro hipócrita conocía. Y yo le dije, está bien, sí es cierto, usted tiene razón, señora, somos unos hipócritas. Y dice la señora, oiga, qué raro, estoy diciendo que soy hipócrita y usted nomás me está diciendo que sí. Usted nomás me dice que sí. Dice, señora, es que usted está hablando la verdad. Y luego dice, oiga, pues no entiendo, dice. Entonces yo estaba bien. Dije, sí, ¿no? A ver, ¿cómo sí, no? Dije, es que usted lo que conoció es la cizaña de la iglesia. Porque si usted ha conocido a los verdaderos cristianos, a los hijos de Dios, usted no ha encontrado hipocresía ahí. Usted ha conocido amor, comprensión, pero usted conoció la cizaña. Ay, eso nadie me había dicho, oiga. Dije, no, pues alguien se lo tenía que decir a su tiempo. Pero volviendo al deleite, nosotros tenemos que aprender a deleitarnos delante de nuestro Dios. Salmo 21, versículo 1 al 2. Salmo 21, versículo 1 al 2. Amén. Léelo. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Fíjate el poder que hay en el deleite. Fíjense en el poder que hay. El rey David, mis hermanos, entraba en alegría y en gozo por estar en ese deleite. Y se atrevió a decir que Dios le daba las peticiones de su corazón. ¿Por qué? Porque estaba en ese deleite. Y si estaba en ese deleite, ¿estaba en qué? En ese amor, en esa obediencia, en esa fe. ¿Verdad que sí? Entonces el rey, mis hermanos, se estaba gozando, y cada que oraba se gozaba delante de Dios. Pero cuando él entraba, sabemos, muchos saben la historia de él, cuando él entró en desobediencia, empezó a sufrir, empezó a llorar lágrimas, y fue cuando él empezaba a escribir aquellos salmos que estaban en valle de muerte, porque sufría. O sea, hasta su propio hijo Absalón se levantó contra él. Por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros nos deleitemos. Y acuérdate, si te vas a deleitar, es porque vas a ser un adorador. Si vas a ser un adorador, es porque vas a ser un obediente. Si vas a ser un obediente, porque tienes fe. Y si tienes fe, es porque te vas a deleitar. Tremendo, ¿no? Entonces, aprendamos nosotros a deleitarnos delante de Dios. Porque cuando tú te empieces a deleitar, tú vas a mirar, mis hermanos, la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Cuando digo mirar, me refiero a que la vas a palpar, la vas a sentir. La vas a sentir. Hoy vamos a leer 1 de Pedro 1:8. La ley.
Primera de Pedro 1:8. 1:8. Ajá. ¿A quién amáis sin haberle visto? Creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahí está. Aunque no lo vemos, pero nos deleitamos. ¿Por qué? Porque nos alegramos. Sientes esa presencia y sientes ese gozo en todo tu ser. Y te regocijas y dices, wow, qué lindo. Cuando te metes a un ayuno y Dios acepta ese ayuno, que lo acepta, empiezas a sentir ese gozo porque empiezas a sentir las caricias del Espíritu Santo. Y esas caricias del Espíritu Santo no te las puede dar nadie, son únicas. Nadie, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tu mamá, nadie te puede dar esas caricias del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te da caricias ágapes, únicas. Y la madre, sí, nos ama mucho. Nuestros hermanos nos aman, pero nosotros sabemos amar de la manera humana. Y el Señor tiene un amor único. Único. Si no, fíjense ustedes, nosotros decimos que amamos a nuestras esposas. Esposas dicen que aman a nuestros maridos. ¿Y por qué cuando pelea uno en veces que no se comprende, se ofende uno? ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el amor? En cambio, ese Dios todopoderoso te ama con ese amor único, con ese amor ágape, que te hace que te deleites en Él. Y aunque te portes tú mal, si tú te portas mal, si nos portamos mal, lo único que tenemos que hacer es venir a Él y arrepentirse de todo corazón. Y Él te vuelve a abrazar y te vuelve a recibir, como aquella historia del hijo pródigo, que el hijo pródigo viene siendo simbólicamente el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, el día que se arrepiente, el Señor lo va a recibir. Pero ahorita están en castigo y pero están esparcidos por toda la faz de la tierra. Vamos a mirar, mis hermanos. Sí, y ya fue la última. Espérense. Nos faltó Filipenses 4:4. No, sí, 4:4. Lo lees igual. Filipenses 4:4. 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba diciendo esto y lo vuelve a repetir? ¿Por qué vuelve y dice regocijaos y dice otra vez regocijaos? Porque él vivía en el deleite del Señor. Y él quería que no nomás la iglesia de los corintios, ¿verdad? Perdón, de los filipenses y de los corintios y de los gálatas, sino todas las iglesias entraran en ese regocijo. Que todos entraran en ese regocijo, mis hermanos, porque el apóstol Pablo sabía que de esa manera iban a ser fieles y de esa manera, mis hermanos, iban a estar bien delante de Dios. Así nosotros nos tenemos que regocijar todo el tiempo. Acuérdate de esto. Cuando nos veamos nosotros, cuando nos veamos en un problema, no importa el problema que te mires, o no importa en la alegría que te encuentres, por decir, que dices, en mi trabajo ya me hicieron jefe, en el trabajo me hicieron jefe y ya me aumentaron, estoy bien contento. No está mal, está súper, pero es un regocijo diferente al que Dios te ofrece. Entonces, ¿qué vas a hacer? Para agradecer a Dios vas a ir y dices, Señor, ahora sí vengo a tu verdadero regocijo. Te hincas, le agradeces y vas a sentir un doble regocijo. Y si estás triste por cualquier motivo, por algún problema, regocíjate en tu Señor
regocijémonos en nuestro Dios. Dios me los bendiga. Hasta aquí con la predicación.